Arranco de vuelta. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Preguntas? ¿Alguien quiere preguntar alguna cosa? ¿No? ¿Arrancamos entonces sin preguntas? Ahora sí, yo tengo una. Ah, tenés una, decime. Sí, qué sorpresa. Eh, si querés ver si una función es diferenciable, ves si es continua, capaz lo primero, y después ponele allá las derivadas parciales, ¿no? Que tenés, digamos, dos métodos. Uno que es aplicando directamente la definición, haciendo el límite del cociente incremental, o si no, las podés calcular, que eso estaba especificado, digamos, en una clase de OpenFin, que era las derivadas directamente fuera del punto, digamos, que estás evaluando, y después haces el límite cuando el punto en el que evaluaste tiende al que quieres evaluar, pero ahí tenés que ver, ya sea, no, creo que me dijeron como que si las calculás mediante el otro método, aplicando la definición directamente del límite del cociente incremental, como que ahí no tenías que ver que las derivadas parciales eran continuas en el punto ese que vos querés evaluar, porque eso ya está implícito, ¿no? Está. Pero me dicen, ponele, que cuando si vos la calculás derivando, así, y después haciendo el límite cuando esa derivada fuera del punto tiende al punto que querés calcular, ahí tenés que chequear que esa derivada parcial sea continua, ¿no? Y si es continua y además existe, digamos, en una bola del centro del punto ese, eso, ahí podés asumir que es diferenciable, ¿no? Por el Claro. teorema de la condición de suficiencia ese. Bien. Ahora, mi pregunta es que cuando vos chequeás que las derivadas parciales sean continuas en ese punto, supongamos x0 y 0, ¿no? Sí. Ahí, o sea, ya no es parte de la definición de continuidad que las derivadas existan en una bola de centro x0 y 0 Parte de la definición de continuidad de quién, de las derivadas o de la función. de la función derivada parcial. O sea, y de la continuidad en general, ¿no? Porque me dicen tipo, tenés que chequear que las derivadas parciales sean continuas. Y si además existen en una bola de centro x0 y 0, entonces es diferenciable. Pero ese además que te estoy diciendo ya no es parte de la definición de que las derivadas parciales son continuas. Sí, está raro ese además, ¿no? Sí, sí, yo pondría, si pondría el además lo pondría al revés en todo caso, además. Además. O sea, me gusta más si lo voy a escribir, pues me quedo raro. O sea, me genera lo mismo que te pasa a vos. Yo pondría que existen las derivadas y que además sean continuas. Como que tiene más sentido, ¿no? Porque si son continuas es porque tiene que existir en el punto, si no, ¿cómo planteas la continuidad? Acordate que la continuidad es que el límite de f de x es igual a f de a. O ponerlo con f sub x. Tiene que ser Claro, f o sub x de sea, a. Pero entonces para la continuidad precisás que exista en el punto. Por eso no tiene mucho sentido. Para plantearte continuidad precisás que exista en el punto primero, si no, no podés. claro, o sea, no son dos cosas aparte, digamos. Si ya viste que son continuas, ponele capaz que lo hiciste haciendo el límite cuando X y Y tiende a ese punto y ya te dio que existe, ahí ya sabes que existen en una ola, ¿no? Hay algo que, no me, que me pone un poco nervioso de lo que estás diciendo, que es lo siguiente, que tiene que ver con lo que pasa en el ejercicio quizás 9. Bueno, no sé si es el 9. Vos dijiste que uno de tus métodos para calcular la derivada parcial en un punto era calcular la derivada parcial como en cálculo uno y tomabas límite el punto, ¿no? En un momento Sí, dijiste eso. Ta, eso en un es. punto fuera. Sí, eso me quedó un poco haciéndome ruido en la cabeza. Porque en realidad lo que tenés que hacer es derivás como en cálculo uno y evaluás en el punto que querés saber la derivada. Eso para la existencia, ¿no? Ahí sabes que existe. Y, Sí, y después, si querés ver si la derivada es continua o no, ahí sí harías el límite del punto, como cosa extra. Porque te puede pasar que el límite te dé algo, pero que no sea lo que vale la derivada en el punto. Porque quizás la derivada parcial no es continua. ¿Se entiende lo que digo? no, a ver, de vuelta capaz.
no sé, porque en un momento me pareció entenderte esto, capaz que fui yo, por eso por las dudas. Dijiste, tengo F, no sé, es algo, no quiero inventar nada, tenés F y calculás. F sube, ponele que querés saber en el 0, 0, todo muy bien. Entonces calculabas F sub X en general, y ahora yo quiero que me digas cuánto es Fx en 0, 0. Esto es lo que yo quiero que me digas. Y en un momento lo que te entendí es que lo que ibas a hacer es, para calcular Fx de 0, 0, tomar límite cuando xy tiende al 0, 0 de f de xy. ¿Dijiste eso, puede ser? Ah, sí, claro. Bueno, pero acá estás asumiendo que la derivada parcial es continua. Claro, si no, no lo podrías hacer a eso. Claro. O no te darían igual. Claro. Es más fácil en realidad. Si ya hiciste este trabajo, si ya hiciste esto, agarrá y evalualo en xy igual 0, 0. Puede ser que esto y esto no coincidan. Si la derivada parcial no es continua, no van a coincidir. Claro, primero tendrías que chequear que la derivada parcial es continua. No sé si primero, ¿para qué lo querías? ¿Para la diferenciabilidad? Sí. Bueno, en el ejercicio 9 tenés un ejemplo de que tu camino no funca. Porque en el ejercicio 9 la función es diferenciable, o sea que esto existe y te da algo, y esto no existe, esto es infinito. Lo hicimos el viernes pasado. Sí. Cierto. Eso nomás. Y lo otro que dijiste estaba todo bien. Y la pregunta cuál era, yo morí la pregunta. No sé, capaz ya lo que no era ya, si yo tenía que verificar si además existían en una bola, si eso ya no era, digamos, parte de la definición de continuidad. O sea. Ahí va, está. Y la respuesta termina siendo, te puede existir en toda la bola y no ser continuo. Ahí va. Sin embargo, cuando hablas de continuidad de la derivada parcial, una de las cosas que precisás para chequear la continuidad es que exista en el punto. Así que está medio implícito de que si decís que la derivada parcial es continua es porque en el punto existe y da ahí. Es medio juego de palabras. Bien. ¿Está bien? Buenas, gracias. De nada. Bueno, ya que empezamos a trabajar temprano, cuéntenme cómo jugó Uruguay. Vamos a buscar cómo jugó Uruguay. ¿Cuánto aquí jugó Uruguay? Horrible. No estoy fuera del mundo hace tiempo. Pregúntenme de todos los quilombos que tiene Estados Unidos, lo tengo más claro de lo que está pasando en Uruguay. ¿Jugamos contra Colombia? Colombia. A ver con quién jugamos. Vamos a hacerlo en vivo. Campaña Viña Godín Jiménez. Es una video reacción esto. Campaña Viña Godín Jiménez Cáceres. No juega Rolín. Nico de la Cruz, Bentancur, Torreira, Hernández, Suárez y Cavani. No puso Rolín. Y a Gabriel Neves tampoco. ¿Por qué digo Rossi te la 10? Bueno, vamos a ver si se merece la 10. En fin. Por Uruguay y por Messi. Si Messi hace goles los grito y por Uruguay. Es muy recordado el partido que Argentina que Messi le hace un gol por abajo de la barrera a Uruguay. Fue tipo, qué maestro este loco. Pero no soy hincha de Argentina. O sea, me gustaría que Messi haga 5 goles, pues si Uruguay le gana 6-5, mejor. Eso sería como un partido perfecto. Más yo no soy argentino, no sé, me llamó la atención esa pregunta. Que yo sepa, nací en Montevideo. No me vi nacer, pero mis padres me dicen que nací en Montevideo. Bueno. Profesor, soy nuevo en la clase. ¡Pah! No sabes lo que te espera. Muchas gracias por dejarme entrar. Me decepcionó que no pude escuchar ninguna canción. Un saludo, disculpe las molestias, Ale. Bueno, para la próxima entramos media hora antes y cantamos, hacemos karaoke. Y no lo grabamos porque es demasiado. Y si sos una persona nueva en la clase, no te asustes. Todo lo políticamente incorrecto lo pusieron en mí y salió un profesor o intento de. Es normal. Y más hoy que iba a haber poca gente o no, pero como está el tema del partido va a ser peor, digamos. Porque si no me van a dar bola, el partido. Bueno, ejercicios 12, 13, 14. Está esa obligación de ustedes, como yo estoy trabajando, que me tienen que decir qué va pasando en el partido. Porque obviamente quiero saber. Y después, después me lo miraré tranquilamente. Pero si hay goles o algo me avisan y nada, eso.
Así me entero. Me hacen de minuto a minuto. ¿El 12 o el 13 o el 14? ¿Cuál les gusta más o menos? Ah, parece que es una persona famosa. Ah, no sé qué. No, perdón. ¿Estoy grabando? Sí. Ah, qué momento. Me asusté. Bueno. $12,14. Eso es como la décima parte del 12 más o menos. El plástico 9 podría ser algo luego del 3A o y no. Bueno, si metemos un poco de huevo, capaz que nos va para hablar algo del 9, que es verdad que el miércoles no nos dio. Entendemos que sí. Para eso, el 13 o el 14, Kevin le vino una indecisión ahí y no me dijo si el 12 o el 14. Y Lucas dijo el 14, así que ganó Lucas. Vamos a ver el 14. Estos tres son del mismo tipo. Hicimos el 13, el miércoles, si no me equivoco. Sí. Y hoy, bueno, parece que salió el 14. A diferencia del 13, les recomiendo mucho que miren la clase del miércoles. Si no la vieron, que pasaron dos cosas muy interesantes, que no sé si van a pasar acá. No va a pasar acá porque en la del 14 F es diferenciable. Y en el 13 F no es diferenciable a priori. Después, yo qué sé, hay que decidir si sí o no. Pero si se fijan, la letra arranca diciendo sea F de R2 en R que cumple esto. Nunca dijo que la función sea diferenciable. Y eso, no sé si repetir la anécdota del miércoles, me parece como mucho. Pero yo tengo una anécdota que tiene que ver con eso, donde un ejercicio de parcial pensé que era diferenciable y comí el tupper. No solo yo, comió, calculo un 80% de la gente que hizo ese parcial en 2011. Así que lean bien la letra chica. Me hizo acordar otra anécdota así al aire, digamos. En uno de los exámenes que estoy preparando hay ejercicios de matemática y había uno que es x sobre y es 4/15. Y la pregunta es si x es más grande que y o si y es más grande que x. ¿Qué piensan ustedes? O si ninguna de las dos, no sé, o son iguales. Son 4 opciones en ese examen. O x más grande, o y más grande, o son iguales, o no se puede decir nada. Agustín dice que y mayor que x y Ismael dice lo contrario. Ya se complicó. ¿Puede ser ambas o no? A ver, ¿por qué pueden ser ambas? Como que si pones fracciones en ambos. Una opción es que x sea 4 y que y sea 15. Yo qué sé. O que x sea 8 y sea 30, por ejemplo. Ah, pero en todas esas que dije, por lo menos, y es más grande que x. Pero también pueden ser negativos. Y ahí está el truco, ahí está la trampa. Cuando caí me requemé. O sea, x puede ser menos 4, y puede ser menos 15 y también sirve. Y ahí se invierten las relaciones. Está. Ese tipo de trucos por no pensar el borde o la letra chica, bueno, es ese tipo de cosas que quiero que en el parcial estén atentos. Porque pueden comer. ¿Tan mal lo van a hacer? Bueno, a mí esto me lo hicieron en un examen, como dije. Y lo de que f no sea diferenciable y vos creas que sí, eso me pasó en mi examen de cálculo 2 de 2011. Por eso, atentos a eso. Nada más. Y si quieren escuchar la anécdota, vayan al miércoles y si hay tiempo hoy al final la cuento. Bueno. Entonces, acá la movida es que fxx es x, f de 0 y es 0, y esta vez sí, no, f es diferenciable pero solo en el origen. En el resto no tenemos ni idea, capaz que no lo es. Y pide calcular f de x 0, 0. ¿Ideas?
Mientras me dan ideas, voy a buscar ese ejercicio de 2011. Quiero recordar ese sufrimiento. A ver, ¿dónde están los parciales viejos? No, esto es 2020. ¿Dónde están los exámenes viejos de este? Ah, exámenes anteriores. Que no. Ahora sí. ¿Llegaremos a 2011? ¡Ah! Ah, cálculo 2 viejo. A ver, a ver. Ah, llegamos a 2016 también. No, profe, no porque supuestamente el curso antes era anual y ahora es semestre. No era anual. Había un No. cálculo anual. Pero lo que pasa es que cambió el curso. Los temas que se dan ahora son distintos a los que se daban antes. Entonces los parciales ¿Peores o mejores? diferente, porque antes todos los temas del primer parcial, salvo topología, todos se daban en cálculo 1. Y cálculo 2 tenía, además de lo que estamos dando, dos temas que ahora están en cálculo 3. Es como que le sacaron peso a cálculo 1 y los temas se los pasaron a cálculo 2, y como no daba el tiempo, algunos temas de cálculo 2 se los pasaron a cálculo 3. Eso es lo que hicieron. ¿El 13 decís vos, Facundo? Sí. Se los dejo y después lo comparan con el del miércoles. Pero no me responden aún. ¿Cómo sacamos fx de 0 a 0? ¿Alguna idea? Tienen fruta, no pasa nada. Vamos que todavía no empezó Uruguay. Todavía están acá. O ustedes se paran a cantar el himno. Me suena a despejar. Contame. ¿Qué despejarías? Ah, avísenme si nos pone el himno de Chile de vuelta. Ahí sí capaz que paro la clase y me pongo a mirar. Porque esos momentos turbios están geniales. Derivadas parciales. Ok, a ver. Hice algo muy tonto. Esta sabemos que es 0. No, me faltó escribir acá. ¿Qué derivadas direccionales podríamos calcular? Bueno, voy a hacer lo que dijo Lucas. Eso me gustó. Vamos a ver. ¿De dónde tenemos datos? A ver, sabemos que... Me voy a dibujar en rojo donde sí sabemos algo de la función. Sabemos que f de xx es x. Eso es esta recta, ¿no? Sabemos lo que vale ahí. Sabemos que es x. Y sabemos que f de 0i es 0. F de 0i es x igual 0. X igual 0 es esta. Acá vale 0. Bueno, eso es todo lo que sabemos de la función. A ver si alguien lo ilumina eso. Puedes expresar como intentar llegar al vector de X con vectores de Y y de la recta esa. De vuelta, perdón. Como, viste que la diferenciabilidad es como poder componer, no sé, un plano en este caso con vectores, que son las derivadas en cada sentido. ¿No? Hay una O sea, fórmula más o para menos eso, ahí. ¿no? Sí, claro. ¿Cuál era la fórmula? Y el gradiente por el diferencial o algo así. El gradiente de f por algo, producto escalar, ¿no? ¿Con qué era? ¿Qué daba? Sí. ¿Qué? ¿Eh? No, tipo, sé que era derivada parcial con respecto de X por delta X más derivada parcial con respecto de Y por delta Y. Ah, eso es No. más el diferencial, No, estoy decís tirando vos. cualquiera. El diferencial. Claro. Bueno, pero el diferencial no lo tenés, ¿no? No es un dato que tengas, lo que pasa. Pero no dice que es diferenciable en 0,0. Sí, dice que es diferenciable, pero no te dan el diferencial. La transformación lineal no te la dan, no te están diciendo cuál es.
pero despejarla de ahí. O sea, tenés la derivada, puedes calcular la derivada parcial en y Bien. despejar la derivada parcial en x. El tema es que, ¿de dónde la querés despejar? Digamos, eso que dijiste tiene que ser igual a algo para que vos puedas despejar el fx, ¿no? Me falta igual a qué lo vas a hacer. Ah, está bien. Porque el Sí, diferencial, sí, es una opción, pero no tiene tenés que, el dato. tiene que ser igual a la derivada direccional en la diagonal esa, pero tenés que modificar como los vectores, las coordenadas del vector B en cada caso. Eh, lo segundo no sé por qué lo dijiste, lo primero pegaste, ¿no? O sea, dijiste algo que es no O menor. sea, Si hay una lo derivada que, que podemos calcular, es esta, ¿no? La de f con respecto a 1, 1 en 0, 0. Esa la podemos calcular si queremos. sí. No, lo que quise decir en realidad es que tenés que vincular la derivada direccional en y la derivada direccional en x con una composición del vector b, que sería el 1, 1. Ok, bueno, pero te tiro para este lado a ver si... Esta la podemos calcular, estamos de acuerdo, ¿no? Porque tenemos lo que vale f en esa dirección. Vale x. Ujú. Y eso lo podemos vincular con f sub x, porque ahí ganamos, ¿no? Si podemos hacer que esto sea igual a algo que depende de f sub x, es cuestión de despejar, como decía Agustín. Está bien poner que, no sé si como un límite cuando el delta x, delta y tiende a cero, pero hacer algo como derivada de f con respecto al vector 1, 0 y después con el 0, 1, que ahí sería como la derivada parcial de cada una. La del 0,1 vas a poder hacer algo porque sabes cuánto vale la función. La del 1,0 es hacer algo por acá, pero no sabes cuánto vale, ¿no? Ah, bien, ahí despejás. No sabes cuánto vale, pero sabes a lo que se refiere, que es la derivada parcial en x. O sea, vos plantearías límite cuando h tiende a 0 de la, digamos, la definición de derivada parcial en x. Ahí va. ¿Y qué pondrías en la parte? Digo, tenés esto, ¿no? En un momento tenés f de h, 0 menos f de 0, 0 sobre h. ¿Qué pondrías acá? Porque eso es saber algo de acá que no sabes. Ay, borré todo. Oh, Bruno P tiró algo muy interesante. Pusieron nuestro DIM. Bien. Lindo por un lado, aburrido por el otro. Bruno P tiró algo interesante, que es que hay una formulita, a eso me refería hoy, hay una formulita de la derivada direccional y ese gradiente, ¿no? Dice que esto es lo mismo que el producto escalar del gradiente de f en 0, 0 con el 1, 1. Y ahí ganamos, ¿no? Porque una de las cosas que está acá adentro es f sub x. Así que es cuestión de despejarlo. Acá está f sub x. Acá este lo podemos calcular porque tenemos la dirección. Cuestión de hacer las cuentas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? O sea, esto va a ser f sub x en 0, 0 más f sub y en 0, 0. También tenemos que calcular f sub y, pero no importa, esa la podemos calcular porque también tenemos lo que vale la función en esa dirección. De hecho, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale f sub i? 0, porque la función hay 1. 0 o 1. ¿Es 1? Me perdí. Bueno, ¿es 0 o es 1? ¿O es otra?
O no se puede decir como el ejercicio de x sobre y igual 4,15. Y bueno, hay que derivar con respecto a y lo que vale la función acá. La función acá vale 0 y cuando derivan al 0 da 0, así que 0. ¿Está bien? Esto es 0 y me quedó f sub x. O sea que la derivada de f sub x es directamente la derivada en la dirección 1, 1. Todo se restringe entonces a calcular la derivada en esa dirección. ¿Está bien? ¿Preguntas hasta acá? ¿No te jode ahí la norma del vector? Me joderá cuando haga la cuenta de la izquierda. ¿Vos le decís por lo que pasó el miércoles? No, que te vaya a dar un valor de derivada en x que no sea. Sí, algo así como lo que pasó el miércoles. Eso si aparece acá también. Si acá fuera... Ahora voy a hablar de a qué se refiere Agustín, pero por lo menos para dejar mitad contento a Agustín. Si acá hubiese sido 2,2, eso se va reflejado acá también. O sea que no toquen. O sea que se compensa. Sí. Sí. Ahora podríamos hacer esa cuenta. Está buena la observación como para hacer y ver que efectivamente no va a cambiar. Bueno, así que entonces esto es f sub x en 0, 0. Vamos a borrar. Ya sabemos que tenemos que calcular esto. ¿Y cómo calculamos esta? ¿Cómo juega Colombia mientras? Zapata, James, Muriel, no juega Falcao. Uribe, Barrios, Lema, Mójica, Murillo, Jerry Mina, Cuadrado, Ospina. ¿Volvió Ospina? ¿O siempre estuvo? No está Falcao. ¿Qué pasó Falcao? Bueno. ¿Cómo calculo esta? La derivada con respecto al 1, 1. ¿Queda alguien acá? ¿Límite de qué? Para Google no empezó el partido. ¿Límite de qué? Digamos la definición de derivada direccional. O sea, esto es límite cuando h tiende a 0 de f de h menos f de 0, 0 sobre h. ¿Está bien? Definición de la derivada direccional cuando tomo el vector 1, 1 en 0, 0. Es 0 más b1 por h, 0 más b2 por h. O si quieren, si el punto es x1, x2, es x1 más hb1, x2 más hb2, b1, b2 acá son 1 y 1, x1 y x2 son 0, 0, y qué así. Ahí está. Y ahora, ¿cuánto vale f 0, 0? Vale 0, ¿no? Lo pueden sacar de acá, lo pueden sacar de acá. Así que esto es lo mismo. ¿Y cuánto vale f de hh? Bueno, ese dato lo sacan de acá, poniendo x igual h. Y queda h sobre h, cuyo valor es 1. Y ahí ganamos. ¿Está bien? ¿Qué podría decir? Era la función x. La derivada si te daba 1. ¿No? ¿Por qué no hice eso directamente, no? Es derivar x y ya fue. Bueno, acá entramos en lo que nos pasó el miércoles, que vamos a volver a verlo. Eso es medio bestia, porque no está considerando lo que pasa con el vector por el que estoy derivando. El vector en este caso fue el 1, 1,
Pero imaginen que era el 2,2. Imaginen que era el 2,2. Entonces, bueno, ojo con esto. Vamos a esperar acá. Esto hubiese sido límite de, ahora acá va a quedar 2h, 2h. No, porque recuerden lo que dije de la definición, era x1 más hb1, x2 más hb2. Ahora b1 y b2 son 2 y 2, así que queda 2h, 2h. ¿Estamos todos hasta acá? El h de abajo, sin embargo, sigue siendo el mismo. Y entonces, ahora tengo que ir con 2h a sustituir acá y me queda 2h, y cuando hago 2h sobre h, o me queda 2. Así que no coincide con derivar x y que me dé 1. Porque la derivada direccional depende del tamaño del vector. Y en el f de 0i, si hacías algo parecido, te iba a dar 0 menos 0 sobre h. No importa el tamaño del vector. Igual, acá no estabas cambiando el tamaño del vector en el otro, ¿no? Ah, Bruno, perdón, me fui. Sí, ya lo usamos ese dato. Lo usamos cuando dijimos que la derivada de f sub i era 0. Control A, suprimir a lo que dije antes. Control Z, no, borralo. Terminá el proceso y quédate con lo último. Ya lo usaste cuando dijiste la derivada con respecto al 1,1 es f sub x más f sub i. Y f sub i es 0 por el dato ese. Y te quedaste con f sub x. ¿Está bien? Bruno P. Bueno, se coló. ¿Está bien? Entonces ahí viene la pregunta que hacía Agustín hoy hace un rato. ¿Y eso no te influye del otro lado? Si hubiese sido el 2,2, el vector, no tendría que cambiar la derivada con x, ¿no? Eso no le debería influir a x. Y si se fijan, no le influye. ¿Por qué? Entonces dirían que derivada de f con respecto al 2,2 en 0,0 es el producto escalar del gradiente de f en el 0,0 con 2,2. Y esto le va a dar 2 por f sub x en 0,0 más 2 f sub i en 0,0. F sub i era 0, queda 2 f sub i. Y efectivamente, como Agustín le espera, acá los dos se van a cancelar y van a sacar igual que antes, que f sub x era 1. ¿Ahí lo ves mejor, Agustín? Qué jeje, me mataste. Acordate que tengo casi 30. No sé quién es Sandra, no sé qué es jeje. Jeje es tipo jeje, con lo que uno se reiría, pero te da paja usar la E, o es otra cosa que estoy desconociendo. ¿Col? ¡Ya! ¡Me cansé! Puto Google, está más atrasado. Cavani, mirá. Pensé que estaba muerto ya. No fue Maxi Gómez, ¿no? Estaba lesionado. ¿Y a quién llegó? Brian Rodríguez. Jonathan Rodríguez. Darwin. ¿Quién está? Darwin Núñez no estaba la otra vez, ¿no? O Rossi no estaba otra vez. Qué horrible. Se nota que no he mirado nada. Consumido por la vida, no he mirado nada de fútbol. Bueno, no sé. No me acuerdo quién no estaba la otra vez. Bueno, increíble, vamos ganando Colombia. Ojalá anoche no hagamos la de siempre. Claro, pero... ok, ya entendí. O sea, Cavani por Maxi Gómez, los demás estaban todos. Ok, bien. No recuerdo haber visto jugar ni a Darwin Núñez ni a Diego Rossi. Pero yo no recuerdo. Bueno, preguntas. ¿Hay alguna pregunta de este ejercicio? Quería hacer esta observación, que fue algo que es algo con lo que pueden comer. Decir, ya fue, es x, derivo me da 1 y comer del tupper porque tienen que ver la influencia del tamaño del vector. ¿Hay preguntas con eso? ¿Seguimos de largo? Muchas gracias.
Sí, no tuve. Claramente no tuve. Yo solo jugaba a la FIFA y mal todavía. ¿Pasamos a otro? ¿Qué es otro? ¿Saben lo que es el jacobiano? ¿Quieren hacer alguno del 15 o del 16? ¿Cuál quieren hacer? Antes de que me duerma. Cansado, che. ¿Quieren hacer alguno del 17? Quizás, yo qué sé. Claro, tangente no hay mucha pelota, ¿eh? 16A, oh, otra vez. Bueno, ok. Qué dolor, qué dolor. Lo hicimos el miércoles y ya fue. Bueno, es lo que estaba escrito cuando arrancamos. Prefiero inventar uno yo, con tal de no hacer el 16A. ¿Puedo inventar uno yo? Vamos a inventar. Uno que no tenga que derivar cosas tan feas. Uno donde podamos comparar que hacer las cosas por un lado y por el otro de lo mismo. Vamos a poner, no sé, F. De R2 en R2. Vamos a hacer algo copado, algo que no está en el ejercicio 16. Y vamos a poner G de R2 en R3. ¿Qué tipo de composiciones puedo hacer con esa F, una F así y una G así? Bueno, ¿sí? Tiempo, a ver. Venimos rápido hoy. Si quisiera componerlas, ¿de qué forma las puedo componer? Cof. ¿Por qué no fog? Ahí va, si quisiera hacer fog, lo que estaría haciendo es agarro primero G, o sea, agarro algo de R2, con G lo paso a algo de R3, y si tengo algo de R3 no le puedo aplicar F, porque F agarra cosas de R2. Está bien, bien, era eso. Perfecto, perfecto. Así que solo F o G tiene sentido, vamos a poner algunas cosas, a ver, F que sea... Vamos a inventar cosas chotas. U cuadrado más B, B más 1, y que G sea coseno de X y X por Y. No tengo muchas ganas de hacer cosas complicadas, justamente lo contrario, quiero algo que sea algo que las cuentas se manejen, no como el 16A que las cuentas no se pueden manejar. Bueno, muy bien. Entonces, ¿queda G o F? ¿Cómo queda G o F? Bueno, G o F primero, por lo que me acaban de decir, es una función que va de R2 en R3. O sea, arranco acá, mando para acá, y este le aplico G, porque este y este son iguales, y mando para acá. O sea que empieza en R2, termina en R3.
¿Y cómo queda esta función? O sea, agarro un v y me queda algo que tiene 3 coordenadas y depende de v, pero ¿cómo queda? ¿O cómo harían eso? No sé. Como que decirme cómo queda es medio demasiado, pero... No, en realidad. Eso mismo. Lo que hay que hacer es g de f de v. Entonces esto es lo mismo que g de u cuadrado más b más 1. Y esos son x e y, digamos. O sea, x es u cuadrado más b y es b más 1. Entonces cuando termino me queda coseno de u cuadrado más b, coma, b más 1, coma, u cuadrado más b por b más 1. ¿Qué sé yo? ¡Oh! Alguien se la jugó ahí. ¡Oh, huevo! Bien, muy bien. Todo para verificar y todo. Perfecto. Tenemos a mí. Bueno, hagamos el siguiente ejercicio. Hagamos el siguiente ejercicio, que es comparar lo que nos da calcular la matriz jacobiana de G compuesta con F directamente y calcular la jacobiana de G compuesta con F a través del producto de jacobianas. Debería darnos lo mismo. Si no, publiquemos un paper y caemos toda la teoría de análisis. Cosa que hoy es difícil que podamos, pero uno nunca sabe. Capaz todos piensan que es cierto y ahora venimos a decir 400 años después que no. Diría nos llenamos de guita, pero aprendí estos años que no te llenas de guita con matemáticas, así que olvídense de eso. Vamos a escribir acá. Entonces calculemos el jacobiano de G compuesta con F en V. Primero, ¿esta matriz de qué tamaño es? Mi padre de modo 3 por 2. ¿Eh? 2 por 3. Juego. Aparte de eso no sé. 2 por 3 o 3 por 2. ¡Ja! Nunca sé. A ver, déjame pensar. Tendría 2 columnas y 3 filas, ¿no? Sería... Ah, ahí va. O sea que es 3 por 2, ¿no? Sí, no sé, siempre me refiero a las filas y las columnas porque por las dudas. Yo lo pienso... La forma más rápida que encontré de pensarlo es la siguiente. El gradiente es un vector horizontal. Y de ahí deduzco todo, porque si el gradiente es un vector horizontal, G o F tiene 3 funciones. Tiene 3 funciones de R2 en R. Así que pongo un gradiente horizontal, otro abajo y otro abajo. Perfecto, son 3 filas, 2 columnas. No sé. Esa fue mi estrategia mental para hacerlo lo más rápido posible. Otros pueden pensar que si ponen Rn en Rm, esto les da una matriz M por N. Tipo, aprendérselo así y decir, entonces tiene que ser 3 por 2. O sea, se lee de izquierda a derecha la matriz. 3 por 2, M por N. No sé. Invéntense la regla que quieran. Yo les digo la que uso, dos la siguiente que usaría. La mía es que la dimensión del dominio es la cantidad de columnas y después saco lo demás. Ahí va. Perfecto. Así que siempre lo decís al revés porque arrancás pensando en las columnas. Claro. Ahí va. Pero no te equivocas. Perfecto. Bueno, entonces algo 3 por 2. ¿Qué va acá? Si usan lo primero que dije, entonces habíamos quedado que miro cada función individualmente y el gradiente lo pongo horizontal. Así que acá pondría en toda esta fila el gradiente de esta, en la siguiente fila el gradiente de esta y el gradiente de esta. Y v es la primera variable, así que la primera columna es todo derivar con u, la segunda columna es todo derivar con b. Si me van diciendo que queda, les agradezco. Yo voy a pensar las más fáciles. Por
Por ejemplo, este es 0 y este es 1. Me inspiré. Y esta es... ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Eh? Me perdí, ¿dónde salió el 0 y 1? Ah, de derivar b más 1. Con respecto a Con u respecto a U y y con con respecto a respecto a b. B. Y ahora la otra que veo fácil para mí es la de abajo, la que es derivar con ¿Vos? respecto... Dale, ¿qué vas a hacer? Podés poner abajo, capaz como referencia, de U y de B, abajo del todo, abajo. No, ¿querés que escriba mi pared? Tipo en chiquitito como para tener una referencia con respecto a qué estás derivando. ¿Así? Ahí va. Muy bien. La Y siguiente clásico. es 2u, b más 1 y no quiero pensar más. Ahora les toca a usted. Buah. Ah, esta no es tan difícil tampoco. Con b no es tan difícil. Esta vez con b es... menos seno de eso. Ah, me quedan 2. La de abajo del todo sería la parte izquierda de la tercera, ¿no? Sería U cuadrado más B nomás. ¿Está? Sí. ¿Cómo derivaste? Ah, no, pará. Profe, la de arriba a la esquina. Ya, la única que hemos puesto, sí. Menos 2u por seno de u cuadrado más b. Eso por seno. Perfecto. Y esta no se la arrastre. Agustín. ¿Vas a hacer producto? O hacer. Puedes hacer derivar el producto o hacer el producto. Si haces el producto, tenés 2b más u cuadrado más 1, ¿puede ser? A ver si lo invoqué. Abrimos eso, está. Porque te queda b cuadrado más b por u cuadrado más 1 más u cuadrado. Si desarrollás lo que está ahí arriba. Y entonces está b cuadrado, pasa a ser 2b cuando derivas. Y el b tenía u cuadrado más 1 al lado, así que me dio eso. Ok. ¿Dónde puedo anotar esto? O guárdenselo por ahí. Así después comparamos que si lo hace. A ver si haciéndolo por el otro lado nos da lo mismo. No tengo mucho espacio, así que puedo borrar todo lo azul. Dale para adelante. Borro. Acuérdense de esta matriz porque así comparamos. Yo me acuerdo del 0 y del 1. Bueno, está, es algo. Profe, esta es lo que deberíamos hacer o sea, en el 15 y el 16, ¿no? ¿Cómo? ¿Eh? Sí, esta es la idea del ejercicio 15 y 16, ¿no? Sí, justamente. Solo que agarré dos funciones con menos cuentas como para terminar en tiempo razonable y entender igual de qué se trata. Está excelente. Logré entenderlo, así que está. Gracias. Igual no terminamos, nos queda la otra parte. En el 16 puedes componer de las dos formas, en esta que hice yo no, porque así bueno, practicamos algo distinto. Pero sí, va por acá. La otra forma de hacerlo es calcular el jacobiano de G evaluado en f de v y multiplicarlo por el jacobiano de f evaluado en v. Así que tenemos que calcular dos matrices. Arranquemos por ejemplo, ¿cuánto es el jacobiano de f en v? Primero, ¿qué tamaño tiene esta matriz? Bueno, lo digo yo, 2 por 2, ¿no? Según lo que hablábamos hoy. Y segundo, ¿cuánto da? Bueno, pedirlo en clases de Zoom, pedir cuentas es un poco complicado, así que 2u, más si está jugando Uruguay al mismo tiempo, 2u 1 0 1.
Profe, Sí. ¿por qué estamos haciendo la jacobiana de G de F? Bueno, porque hay un teorema en el teórico que dice que esto es igual a esto. Esta fue la que calculamos recién. Veamos que si calculamos esto, nos da lo mismo, que es lo que acá nos dio. Son dos formas de hacerlo, a veces una es más Pero práctica G que la de F otra. no es GOF. ¿Cómo? G de F. G de F. ¿No es GOF? ¿Esta? O estoy mirando otra cosa. O esta, No, acá, decís. esa. Ah, esto es como el típico problema de cálculo 1, donde esto y esto no son lo mismo. Cuando tenés F, ¿cómo sería? F compuesta con G, prima evaluada en 0, y tenés G prima evaluado en F de 0. Es el mismo tipo de problema. Esta vendría a ser esta. Derivar la composición y evaluarla. Y esta vendría a ser esta. Derivar G y evaluar en F de algo. ¿Sacás? Sí, ahora sí. Ah, Ahí es te eso. pegué. Esto no es esto, porque acá primero derivás a G y después evaluás en algo que tiene que ver con F. Y en esta primero compones y después derivás la composición. Pregunta, si el IMER no me da recargas, ¿le puedo pedir que me indemnicen por todo el papel higiénico que estoy gastando? Buena pregunta esa, ¿no? Podría quejarme. Opino que sí. Con el tacho de basura lleno, con varias bolsas de residuos llenas de papel higiénico y tinta. Usaba una media. ¿Y el IMER le dará medias? Bueno, hasta esta matriz está bien. Vamos con la otra. Vamos primero con jacobiano de G en XY y después evaluamos en F de V. Entonces, ¿cuánto queda jacobiano de G en XY? Parece que... Primero, esto es 3 por 2. Y queda menos 0 de X, 0. 0, 1 y X. ¿Estoy bien? A ver. Verifíquenme que se vean las cuentas, que todavía no me acuerdo cómo derivar. Bueno. ¿Cómo viene el partido? ¿Nos están cagando a pelotazo o no? Google dice 2-1 en tiros al arco. Pero... una cosa Está es... medio peloteado, pero. Ah, ¿nos están cagando a pelotazo? Pero qué triste. Es lo que escucho, no llego a verlo, pero es lo que escucho de. Ahí va. Bueno, nos aguantamos. Al segundo tiempo le va a parar. ¿Está bien esa matriz? Me parece que no me equivoqué, pero me puedo equivocar. Y lo que hay que hacer ahora es evaluar en F de V, o sea, como nos pasó hoy. Y vamos a hacer en F de V, o sea, ya derivamos, ahora hay que evaluar. El X pasa a ser como nos pasó cuando compusimos. Este es el X, este es el Y. Y hay que cambiar, entonces queda menos seno de U cuadrado más B y es B más 1 y X será U cuadrado más B. ¿Está bien? Y para terminar, lo que hay que hacer es multiplicarlas. O sea, hay que hacer... Bueno, importante el orden, ¿no? En cálculo 1... Esta es la regla de la cadena generalizada. En cálculo 1 no era tan grave si le errábamos el orden porque eran matrices 1 por 1, matrices 1 por 1 que son numeritos conmutan, me da igual si pongo uno de un lado otra del otro. Ahora hay que tener un poco más cuidado, ¿no? Hay que poner esta primero y después esta. O sea, es menos seno. Además, en particular en estas dos matrices que elegí,
hay una forma en la que no puedes multiplicar porque no son cuadradas. O sea, 3 por 2, 2 por 2 sí son conformables, pero 2 por 2, 3 por 2 no son conformables, no pueden multiplicar. O sea que se iban a dar cuenta que una de las opciones no era posible, que esto al revés no lo iban a poder hacer. Pero si son cuadradas, por ejemplo, pueden comer del tupper, porque pueden hacer las dos multiplicaciones y como ya lo padecieron en Galuno, las matrices no conmutan, el producto le va a dar distinto y al carajo todo. Pero bueno, entonces esto es acá 0, 0, 1, b más 1, u cuadrado más b por 2u 1, 0, u. Y esto da... ¡Fua! ¿Cuántas si no multiplico matrices? ¡Fua! Y de aquellas primeras clases de Galuno, profe, sí, antes de la quedó, pandemia. ¿Qué? quedó, sí. Las cuentas, digo, bien. ¿Da? ¿Ya la verificaste? Ah, mira. Sí, a mí me dio. Bien, yo todavía no veo nada. Además de que realmente no veo nada, todavía no veo nada. O sea, esta con esta con aquella dan menos seno de u cuadrado más b. Vos contigo 0, vos un 1, 0, vos y vos dan 2v más 1 y vos dan 2b más u cuadrado más 1. Bueno, efectivamente no vamos a poder hacer un paper diciendo que todo el análisis está mal porque nos dio lo mismo. Para mí, Agustín, depende de las funciones. A veces componer las funciones te lleva demasiado trabajo que después cuando derivas muchas cosas se te cancelan y que si vos derivabas primero se te hubiesen cancelado antes y tenías menos términos y te ahorrabas ese tipo de términos. No sé si se me entendió. Porque cuando vos, como en el caso del producto de matrices, vos derivás primero. Como derivás primero, hay términos que se te van a o bajar de grado o se te van a ir. Cuando vos componés no vas a perder términos, al revés, se te va a transformar en una maraña. ¿Dónde se transforma en una maraña el camino de derivar primero y cuando multiplicás matrices? Obviamente, como de hoy llegan al mismo resultado, si hay una complejidad operacional, en algún momento tiene que aparecer en alguno de los dos caminos. Puede ser que aparezca en las matrices cuando las multiplicás, pero te ahorraste pila de términos si tenías muchas cosas que cuando derivabas se iban. O capaz que el producto de matrices se te torna pesado y si empezabas componiendo no te molestaba. Y sí te molestaban los términos que capaz desaparecían, capaz que no, porque todo esto depende de la función. Capaz que hay términos que no hay términos que desaparecen. En mi opinión, en mis 9 años de facultad de ingeniería o 9 años desde que pasé cálculo 2, no hay un camino mejor que el otro. Eso depende de la función. Y casi nos clava. Bueno, Uruguay empezó a jugar a lo que sabe, que es, me imagino, ¿no? Porque años mirando fútbol, me imagino que Uruguay ya empezó a poner a Cavani de lateral izquierdo. Y esa estupidez que hace siempre que va ganando. Bueno, no sabemos jugar otra cosa. Preguntas. Bueno, opción A nos vamos, opción B hacemos algo de 9. Voy a hacerle propaganda para mí, en mi opinión, el mejor comentarista de fútbol del mundo de habla hispana, que es el señor
El señor, qué momento. ¿Qué voy a decir ahora? Celso, no. Pablo, ¿cómo se llama? Paolo Maldini, ¿no? No, Paolo Maldini es jugador de fútbol. ¿Cómo se llama? Me olvidé el nombre. Maldini. César Maldini, Julio Maldini. ¿Julio Maldini? Oh, me olvidé, qué horrible. El de la FIFA. Se me fue el nombre. Pablo Maldini. No, Pablo Maldini juega en el Milan. Julio Maldonado Maldini. Ahí. Bueno, Julio Maldonado Maldini tiene un canal de YouTube. Porque Julio Maldonado Maldini es un enfermo. Y y tiene todos los partidos de fútbol habidos y por haber desde el 80 hasta ahora en la casa. Entonces ahora se dignó a hacer un canal de YouTube y pasar resúmenes de partidos que estén buenos. Y subió el único antecedente, bueno, los futboleros deben recordar, o quizás no lo sabían, que Brasil nunca perdió de local en eliminatorias. Sin embargo, hubo un día que casi pierde el récord. ¿Contra quién? Contra Uruguay. Fue para el Mundial 2006 ese mismo partido, el que recordimos. El 3-3 que casi le gana Uruguay de visitante en Brasil. ¿Por qué salí con todo esto? Ya no me acuerdo. Eso es lo más interesante. No sé, bueno, termino ahí porque no sé qué iba a decir. Fin de la historia. No. Uruguay 2010. No me acuerdo. No me acuerdo qué partido decís. No me acuerdo cómo salió Uruguay-Brasil en la eliminatoria 2010 tampoco. Me acuerdo que de local perdimos 4-0. Atajaba Viera todavía, ¿no? Sí, atajaba Viera. Fue de los primeros partidos de Tabar. Perdimos 4-0 con un golazo de Daniel de la mitad de la cancha. Esto no me acuerdo. Pero eso fue en Uruguay, no fue en Brasil. En Brasil no me acuerdo. Bueno. ¿Quieren hacer el 17? Pregunta Kevin. ¿Quieren hacer el 17? Yo no quiero hacer el 17, pero trabajo de esto. El 3A, dice Isma. El 3A del práctico 8 o del 9. La ecuación de calor. Del 9. Ah, del 9. Pará, vamos a ver el 9. Profe, práctico 9. ¿No lo hacemos por algún motivo o qué? Sí, cuestión... ¿O no va? No, motivo cuestión de tiempo. Porque vieron que el parcial tentativo es el 5 de diciembre. Y estamos a 15 días y todavía no dimos integrales, que es el tema más importante del curso. Entonces, dado esos temas de tiempo, Fiori dijo eso. Tiró esa idea de darlo con los otros recursos que tiene el curso, que no son los prácticos. Entonces nosotros lo rifamos, nosotros lo quedamos prácticos, o sea, Alejandro, JP y yo, pero Natalia sí dio cosas. Imagino que Marcelo habrá subido su típico video hablando del práctico. Bajó mucho la cantidad de ejercicios, tiene solamente 7 y recomiendan 4. Todo para que, bueno, aprendan del tema igual y lleguemos. El 3A, ya el primer metido de grado 3. ¡Ah! ¿Por qué? Porque vos me odiás. Decime cuál es tu duda. Porque es un marullo de cuentas, ¿no? ¿Qué lleva más diferenciabilidad e interés? ¿En tiempo o en dificultad, decís, Agustín? Los de grado 3, por favor. Ambas, no sé. En cuanto a tiempo, en condiciones normales, sin pandemia, no me acuerdo, pero creo que andaban ahí, ¿eh? Yo creo que se le dedicaba a lo mismo. Y en O sea, dificultad, si es más difícil, te va a llevar más tiempo aprenderlo. ¿O no? sí, supongo. Y en dificultad, no sé, es cuestión de gustos. O cuestión de habilidades. A mí como estudiante me costaba mucho entender en qué dominio tenía que integrar. Entonces me costó más integrales que diferenciabilidad, pero puede ser que a otro no le pase eso y le parezca más difícil diferenciabilidad. Así que me parece que eso sí que realmente depende mucho del estudiante, y yo como estudiante sufrí más integrales. Pero también me gustaba más porque desde que entré a facultad quería saber integrales dobles, entonces estaba re feliz. Pero tipo, aparecen, supongo que sí, que aparecen cosas raras como acá que continuidad
no es tan así nomás y derivabilidad no es lo mismo que diferenciabilidad. No, es mucho más cuentas que teórico la cuestión el tema de integrales. Ah, ahí va. Vos ibas al taller y vos te debes acordar aquel ejercicio donde demostramos que la integral de seno de x sobre x convergía a pi sobre 2. ¿Te acordás de eso? Ah, Te maté. sí, creo que sí, algo me Que acuerdo. hicimos una integral doble, ¿te acordás? Sí, Que había que entender cuál era el dominio para poner cuáles sean los límites de integración. Bueno, eso en mi opinión, o por lo menos a mí como estudiante era lo que más me costaba, saber qué límites de integración poner. Después se cuenta. claro. 3A. Isma. La verdad que no tengo ganas de hacer las cuentas. Si querés me vas pasando las diferentes derivadas. Pero bueno, es como un árbol, ¿no? Arrancás arriba, digamos, tenés f, dos variables, tenés entonces dos derivadas. Tenés f sub x, f sub y. Ahora empezás con esta. Esta tiene dos variables, tenés dos derivadas. Tenés fxx, fxy. Vámonos de acá. Y acá tenés dos derivadas. Tenés fi y tenés fix. Pero ahora esta función es muy piola. Es requete contra c infinito. Así que esta y esta coinciden. Por el teorema de Schwarz. Y después, esto es grado 0, grado 1, grado 2, ahora viene grado 3, tenés dos derivadas de vuelta, tenés fxxx, tenés fxxy, tenés fxyx, pero este y esta son iguales, porque es esto cambiado de lugar. Otra vez Schwarz. Y tenés f sub i y f sub i x. Y todas estas son todas iguales, todas las que están acá. Si no me equivoco, ¿no? A ver. No, estas no, perdón. Tenés. No, acá tenés otra que es f i x y. Y esta sí es igual. Vale. O sea, básicamente, ¿cuáles son iguales, cuáles son distintas? Y depende de cuántas y cuántas x tengas. No importa tanto el orden, sino más bien cuántas tenés. Acá tenés 3x y 0y. Acá tenés 2x y una y. Acá también tenés 2x y una y, por eso son iguales. Acá tenés 2y y una x. Acá también, por eso son iguales. Y acá tenés 3y y ninguna x. Eso te determina cuántas derivadas diferentes tenés. De orden 3 tenés 4 entonces, ¿no? Tenés esta. Tenés esta. Tenés esta y tenés esta. Así que cuentas para hacer tenés 4. Digo, tenés 4 cuentas y ya llegaste hasta acá. Si te pones a acumular cuentas, sí, tenés 4 acá, tenés 3 acá, tenés 2 acá. Y andas sumando esos 4 más 3 más 2, te va a dar la suma de Gauss. Y ojo cuando consideré la multiplicidad. Porque esta derivada aparece una vez. Pero esta no aparece una vez, porque aparece así, y aparece también como ixx, o sea que también no es la única forma de hacer esta derivada, hay más. Está también esta, x y x, y me voy a estar comiendo una. No, pero esto ya estoy, ¿no? Tenés tres formas de poner 2x y una y, si no me equivoco. Y acá te va a pasar lo mismo, tenés f y x y, f, x y. O sea que esta aparece una vez, pero esta aparece 3 veces, esta aparece 3 veces, o sea que cuando la considere tenés que considerarla 3 veces. Y aquella aparece una vez. Entonces esta tiene un 3 factorial abajo, es 1 sobre 3 factorial. Esta es, cada una de ellas es 1 sobre 3 factorial, pero como está 3 veces, tenés 3 sobre 3 factorial. Acá también, 3 sobre 3 factorial y allá 1 sobre 3 factorial, cuando ponga los coeficientes eso, ¿no? Uf. Y es un triángulo de Pascal.
Total que es un triángulo de Pascal esto. Sí, ahí va, ahí que lo puso Agustín Rivero. Esto es un triángulo de Pascal. Sí. Isma, no sé si te respondí algo, porque en realidad las cuentas, yo qué sé, son cuentas largas, pesadas, y yo creo que por vuestro bien y nuestro bien a la hora de corregir, nadie va a querer llegar a grado 3 en un parcial. Salvo que estén en las hipótesis de lo que dice el ejercicio 1. Se fija, el ejercicio 1 dice que si es de variables separables, multiplican y truncan los Taylors. O si son sumas, se suman. O si es composición, se componen los Taylors. Y esas cosas que en cálculo 1 también pasaban, acá pasan también. Me acuerdo que en cuanto a la composición, había algo que nunca pudimos demostrar con algunos profesores de cálculo. Entonces, decir que la composición de Taylors es... el Taylor de la composición es la composición de los Taylors, siempre lo voy a decir con un poco de miedo, porque no estoy totalmente seguro si es cierto. Pregúntenle a otro profesor, porque intenté 2 veces en mi vida hacer la cuenta y se empasta fuerte la cuenta, pues se llena de términos, y comparar que los términos son iguales a nivel general, así con grado n genérico, con todos los que lo intenté nos trancamos todo y nunca pudimos terminar la cuenta. Así que no lo puedo asegurar. Si alguien quiere intentarlo y lo saca, me hace un bien a mí, a todos los futuros estudiantes y a los estudiantes de este curso. Yo lo intenté 2 veces para mi tranquilidad y no pude hacerlo, así que no aseguro 100% que el Taylor de la composición es la composición de los Taylors. Hay casos que sí, que sé porque la cuenta no es tan fea, pero así en general no sé si es cierto. Nunca lo pude demostrar y nunca nadie me dijo que sí era cierto. Lo del producto y la suma sí es fácil de hacer. Bueno, el 1A es lo del producto, la de la suma es línea lineal de las derivadas, nada nuevo. ¿Qué más? ¿Qué más comentarios? ¿Qué más cosas quieren hacer? ¿Terminé el primer tiempo? No, parece que no. Pero seguimos ganando. Opa, llegamos más que Colombia según Google. No sé qué piensa el señor responsable del curso. No sé mucho de sus pensamientos. Quedan 12 minutos. ¿Alguna cosa más que quieran preguntar, hacer, lo que sea? ¿Sigo grabando? Parece que sí. Yo no tengo nada en específico. Dice Rayo. Me acordé que podría contar la anécdota del parcial de 2011, que por cierto no lo encontré ni lo voy a encontrar. La anécdota surgió del ejercicio 13 del práctico 8, de algo que me pasó a mí y al 80% de los estudiantes de la generación 2011, y todos los que no sean 2011, que estaban cursando cálculo 2 en 2011. Sí, pero alguien la quería escuchar porque no fue el miércoles. La cuestión es la siguiente. Era un ejercicio tipo el ejercicio 13 o el 14. Era el tipo del ejercicio 14. Donde eso, tenías... imaginen que era como el ejercicio 14. Calculaban la derivada direccional en el vector B, calculaban f sub y despejaban f sub x. En el despeje daba 35. F de x era 35 y vas a las opciones de múltiple opción, había un 35, todos felices. Pero también había ninguna de las anteriores, por ahí colgado. Esas opciones que uno dice, bien, ninguna de las anteriores. Esta me la puedo rifar y me quedan 4 en vez de 5. Probabilidad de 1/4 de invocarle. Pero no, esta vez sí era ninguna de las anteriores de la opción correcta, porque claro, no estaban las hipótesis que f fuera diferenciable. Entonces, todos los apurados como yo, hicimos la cuenta, era chota la cuenta, nos daba 35, estaban las opciones y dice, ya está, bien, la cuenta me dio, están las opciones, gané.
Y no, era todo, era un poco más profundo. Como no decía que f era diferenciable, no podías asumir que el gradiente de f, b te iba a dar la derivada direccional en b. Y por ende esa cuenta no podías hacerla porque no sabías si estabas en las hipótesis y por ende la opción era ninguna de las anteriores. Es muy del estilo del x sobre y igual 4 sobre 15 y que no fuera, como les conté hoy. Por eso puse ese ejemplo de cómo uno se confía en cosas, como en ese ejercicio es asumir que x y y eran positivos para pensar que y era mayor que x. Y tal, no. Yo no sé si lo hizo Fiori, pero sí puedo decir que Fiori estaba en ese curso como docente, así que él es uno de los posibles. Es una de las posibles personas. También estaba Marcarian en ese curso, si Marcarian podría ser otro culpable. ¿Quién más estaba en ese curso? No, de teórico no me acuerdo más. Yo iba a Marcarian. ¿Y de práctico quién iba? ¡Oh! Claro, Bortagaray. Mejor docente de práctico de historia de la fin. Pero Juan Pablo Bortagaray ya no está entre nosotros. Está Gabriel Núñez también, pero yo no iba con Gabriel Núñez. Pero bueno, Juan Pablo Bortagaray. Se extraña Juan Pablo Bortagaray en este instituto. ¿Podrías explicar el 5 por arriba, por favor? El 5 de gol práctico del 8 o del 9. A Fieri, no sé si se acordará. Del 9, espera, vamos a esto. Del 5, del 9. Desarrollar x y z2 en potencias de x y menos 1 y más 1. Ah, bueno, este es el típico truco de cálculo 1. Si vos haces el Taylor de un polinomio hasta el grado del polinomio, el Taylor y la función van a coincidir. ¿Por qué es eso de típico de qué es el Taylor? Bueno, el Taylor es la mejora, el polinomio que mejor aproxima a tu función. ¿Cómo medís lo de mejor aproxima? Bueno, la forma es a través del resto, ¿no? Que el resto se va a cero más rápido que la. Esa es la forma de decir aproxima bien. Como en el 5 eso es un polinomio de grado 4, si vos haces el Taylor de grado 4, pero en el punto 0, 1, menos 1, las cosas tienen que coincidir. Y ahí encontrás un desarrollo en potencias de ese polinomio, pero con otros bichitos. Esa es la forma de hacer el 5. La justificación teórica de hacer el 5 es esa. No sé si ayudé. Eso fue para Isma. Isma está bien. Isma le hice feliz. ¿Qué carajo pone Agustín? ¿Está bien decir que la derivada cruzada dan todas cero? No, está mal, ¿no? Pues imagínate que cruzadas. ¿A qué le llamas cruzadas? Cruzadas tipo fxy, fix. Ah. No, igual también es falso, ¿no? Porque... O sea, de variables separables me refiero en realidad a que ninguna variable se multiplica con otra. Ni entre funciones. Ah, pará. Variables no es, O sea, lo que si está... No es lo que está en el si ejercicio todos 1. los sumandos... ¿Cómo? No, vos no decís lo que está en el ejercicio 1, que es g de x por h de y. De nada, Isma. Me fijo, pero creo que no. Porque eso sería que es producto de dos. Eso es que sea de variables separadas, ¿no? Porque es producto de dos cosas que no dependen una de la otra. Y en ese caso es fácil, ¿no? Porque cuando derivas f sub x te queda g' por h. Y cuando derivas con y te queda g por h'. Y cuando haces las cruzadas te va a quedar ¿En qué ejercicio h'. decís? ¿Eh? ¿En qué ejercicio decís? En el 1 del 9. Ah, el 9. No, perdón. Yo te decía el de práctico 8, tipo refiriéndome a diferenciabilidad. Ah, ¿y qué querías saber? Pero capaz que es medio lo mismo, no sé. O sea, tienen que ver con derivadas. Bueno, lo que yo dije también. Yo lo que digo es que si tiene esta forma, la de g por h, con g depende de x, h depende de y, cuando derivas con x, eso te va a dar g' por h. Y si derivas con y, te va a dar g h'.
¿Está bien? ¿Lo ves? Claro. Está, pero sí, los sumandos que tenés de la función siempre dependen de una misma variable, ya cuando hagas f Ah, de ya x te y lo que entendí. sea, Claro, sí, ahí sí está bien. Claro, está ¿no? bien. Sí, es verdad. Lo que vos decís es que sea suma de funciones que cada función depende de una variable. Exacto, sí. Está, sí, ahí sí. Ahí sí. Está bien. Está bien lo que decís. ¿Cómo se ve Uruguay? Con un 1-0 en el tiempo es fácil, pero yo voy por el empate. Perdón. Sí, no me quiero poner la de Colombia, simplemente es una cuestión objetiva. Yo decía costar plata y ponía empate. Mi plata vale más que mi patriotismo, eso sí, perdón. Si voy a poner 10.000 pesos, me importan más los 10.000 pesos que el resultado de Uruguay. ¿Qué mismo le ganamos? Bueno, ojalá en Boques. Prefiero que ganemos. Voy a cortar esto. Estás.